Tomaron historias gloriosas en las páginas de la Biblia. También, Señor, esté con nosotros en esta mañana. Padre, pretendemos no hablar palabras persuasivas de humana sabiduría, sino lo que tú pongas en nuestra boca, Señor. Trae con bien a nuestros hermanos que vienen de camino. Ilumina, Señor, sus pasos. Y en esta hora ponemos todo en tus manos, Señor. Todo lo que se haya de hacer en este tiempo de servicio de escuela bíblica y en el culto dominical, Señor. Gracias por todas las cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues vamos a compartir en esta mañana acerca de la enseñanza de el buen consejo a tiempo. Así se titula el tema de hoy, el buen consejo a tiempo. Y vamos a dar lectura a lo que sostiene o lo que sustentará esta enseñanza del día de hoy. Y ya como ustedes lo podrán apreciar allá en el libro de Éxodo, en el capítulo número 18, desde el verso 13 hasta el 27. Y vamos a leerlo de una forma acostumbrada, como ya lo hacemos, de una forma antifonal o intercaladamente. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. Así que arrancamos, hermano, con el verso 13. Yo leo los versículos impares y ustedes leen los pares. Así dice la letra. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, ¿por qué el pueblo viene a mí para consultar a Dios? Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño, todos. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Amén. Ok, amados hermanos, entonces en el desarrollo de la clase de hoy, ahí como siempre ustedes lo pueden ya destacar tres puntos que son muy vitales, muy claves. Y el primer punto sugiere que se titule El pueblo viene donde Moisés para resolver sus querellas. Ahí usted va a comprender que siempre hay unos recuadros que están así como resaltados en colores, que son también muy importantes para que no solamente nosotros nos basemos en lo que escuchamos hoy en la mañana, sino que todo el resto de la semana es una sugerencia, ¿verdad?, de los hermanos que se dedican a hacer este tipo de estudios, que procuremos leer varias veces durante la semana ese capítulo, en el caso de Éxodo 18, y identifiquemos en un mapa bíblico del Éxodo la ubicación de Madián, donde vivía Jetro, suegro de Moisés, y también donde se encontraba Oreb. Ya como lo hemos reiterado varias veces en las clases anteriores, hay mapas que nos han allí eh, proyectados con las cámaras, hermano, y que se dan cuenta que no hemos salido de ese territorio. Hay una especie
descripción tipográfica que tiene la forma como del filo de un cuchillo. Eso se conoce como la península del Sinaí. Y ahí usted podrá apreciar que se registran varios acontecimientos de los lugares donde los judíos, los hermanos, los israelitas, ellos estuvieron escalando, ¿verdad? Como manera de hacer, digamos, un movimiento de un pueblo hacia el otro. Y como, por ejemplo, cuando salieron de Egipto, ahí aparece Mara, Elín, aparece Dolca, Refidim, Oreb, y allá en la parte más sur aparece la península del Sinaí. Ok, entonces, dentro de ese territorio, allí usted también podrá entonces encontrar ese lugar que nos atañe en la mañana de hoy, que es el lugar que se conoce como Madián. El Madián era también un descendiente de Saúl, ¿ya? Y cuando decidió él juntarse con la familia por parte de su pariente Ismael, entonces de ahí surgen, ¿verdad?, los amalecitas, surge Madián, y algunos, ¿verdad?, eruditos de la Biblia sugieren que este sacerdote del cual aparece aquí, llamado Reuel o Jetro, él aquí tiene algunas implicaciones en este caso. Le comparto. Los conocedores de la Biblia, los que han profundizado más el tema, algunos atribuyen de que eran dos personas diferentes, que Reuel, ya que es el que aparece en Éxodo capítulo 3, podría decir que será el suegro de Moisés, y que el que aparece posteriormente, Jetro, vendría siendo como su cuñado, o sea, el hijo de Reuel. Es una hipótesis, no quiere decir que eso ya sea un hecho, no estamos asegurándolo ni tampoco lo estamos desmintiendo, pero es para que lo tomemos como una nota, ¿verdad?, apreciable. El nombre allí se registra 5 ocasiones con diferentes nombres, como le decía, Jehuel o Reuel, Jetro, también como Jeter, ¿verdad? Ahí aparecen varios nombres como Ceneo, Keni y Jobad en el libro de Jueces. Entonces, no es eso quizás lo que sea de importancia ahora mismo para nosotros, sino es el hecho de primeramente resaltar, como estamos hablando en esta mañana acerca de un consejo, un buen consejo a tiempo, tenemos que destacar el hecho de quién viene, ya de este hombre, este personaje incógnito que aparece como, que emerge, ¿verdad?, de pronto de la nada como Jetro. ¿Y por qué razón? O sea, de pronto la Biblia lo menciona como un sacerdote de Madián. Algunas personas, ¿verdad?, de los que conocieron también este hecho, esta historia, dicen que probablemente la fe de él se enriqueció basado en el hecho de lo que sucedió cuando Dios abrió el Mar Rojo, ¿verdad?, el parteaguas, de que el pueblo atravesó por ahí, por ese lugar en tierra seca, y el estrépito, la euforia del pueblo cuando empezó a ver cómo Dios los conducía por tierra seca y llevarlos hacia el otro lado. Quizás dice que los vientos que venían del oriente fueron llevados, movidos hacia Madián, y por eso se escucharon allá en esa tierra por parte de los que vivían allí, entre esos jetros. O sea, es una teoría muy así, muy arriesgada de poderla asumir como un hecho. Yo me iría más por la postura de que como era también un descendiente de Abraham, ¿verdad? Este hombre, porque ya usted entenderá que cuando le nacieron hijos a Abraham por parte de Setura, y ahí también entonces vienen esos descendientes, entre esos también Madián, y probablemente, ¿verdad? Eso se pasó de una generación a otra, el de compartir los hechos de lo que Dios, el Dios de Abraham, ¿verdad?, realizaba por todo ese tiempo. Entonces se comenzó como a través de esta gente que eran nómadas, que se trasladaban de una tierra a otra, a compartir la historia, como lo que sucedió, que Dios abrió el Mar Rojo, que un Dios invisible, poderoso, comenzó a sustentar al pueblo enviándoles maná del cielo, también endulzó las aguas allá en Mara. O sea, sucesos como estos comenzaron a ser llevados de una generación a otra. Es lo que yo pienso que me iría más por esa vía. Pero aquí lo que nos atañe en esta mañana es hablar acerca de este punto de el buen consejo que se dio a tiempo. O sea, para que Moisés pudiera
considerar seriamente el consejo de Jetro era porque le guardaba un sumo respeto. Era un hombre que inspiraba realmente el que pudiera ser escuchado. Y de verdad que en estos tiempos, hermano, como los que vivimos, necesitamos que se levanten Jetros dentro de nuestras iglesias, hombres que realmente sean portadores de buenas noticias, gente que tengan el Espíritu Santo de Dios en sus corazones y que guíen a la gente a darles una orientación, una asesoría, un consejo sabio de parte de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me siguen? Amén. Entonces, eh, aquí el primer punto en desarrollo del inciso A dice que Jetro se sorprende de lo que Moisés hacía. ¿Qué era lo que estaba pasando? Dice que aconteció que al día siguiente, estamos en el inciso A del primer punto, se sentó, dice, se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo, dos puntos interesantes, ¿verdad? Que aparecen ahí. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Y por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, aquí entonces nosotros tenemos que, primeramente, definir el concepto que muchas veces lo hemos manejado mal acerca de lo que es juzgar. Cuando habla, por ejemplo, el libro de los jueces, eh, acerca de que se levantaban jueces y cada uno, digamos, cumplía un término de tiempo de 20 años y moría, de pronto se levantaba otro juez. En realidad no era para establecer un juicio de sentencia, de castigo, de señalar a alguien como una persona, digamos, culpable de algo, sino más bien que estos jueces eran puestos realmente por Dios para defensoría del pueblo, para defenderlo, para dirimir en una mesa de negociaciones, a ver cómo era que se estaban generando esos conflictos y para poder resolverlos. Era más bien el plan, el papel que asumía un juez en los tiempos bíblicos. O sea, ellos iban como en representación, como si fueran abogados, para dirimir, para poder resolver problemas entre ellos mismos. Amén. Entonces, cuando Moisés se toma en serio este asunto de sentarse, dice desde la mañana hasta la tarde, algunos, ¿verdad? Como en el desarrollo de esta clase, ujú, sí, así es, sí, así es, ujú, así es, así es. Gracias, hermana Medina, muy excelente ese aporte. Bueno, como les decía, hermano, las cuestiones que tienen que ver con esto tienen muchas implicaciones. O sea, no, tampoco, ¿verdad? Puede uno así como decimos en mi tierra, a la huella de los cocos, ¿verdad? Ponerse en un plan de, o sea, decir, voy a recurrir a tal X persona para que me dé una asesoría, un consejo. Porque también hay que tomar en cuenta a quién estamos nosotros apelando, ¿verdad? Yo creo que esta palabra es clave, lo que dice la Biblia, que el pueblo, él le responde a su suegro, ¿por qué haces todo esto? Dice, porque el pueblo viene a mí a consultar para con Dios. Entonces, algo tenían que ver ellos en el varón de Dios. Ya, no era una cualquier figura pintada en la pared, hermano. Hay que ver realmente quién era Moisés. Moisés era un hombre lleno de la virtud de Dios en su corazón, lleno de Dios. Había sabiduría en él, estaba la presencia del Espíritu Santo sobre él.
Y la gente le tenía un sumo respeto a Moisés, ya porque no era por... Sí, hermano César. Amén. Muy bien, hermano César. Bueno, entonces hay que tener muy en cuenta esto porque resulta que cuando Moisés comenzó a sentarse para establecer, o sea, el juicio de lo que tenía que determinar, a ver cómo él podía... Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se acercaron unos religiosos en la época cuando Jesús estaba en el ministerio en la tierra, eran un grupo de personas que hacían parte de ese aparato religioso de la época, fariseos, que eran los que más tenían control, ejercían un control, dominio sobre la gente. Entonces, uno de ellos, ya dice la Biblia que siempre buscaban ocasión para hacerle caer, al Señor, y venían con una intriga siempre en sus corazones. Siempre había la manera de querer tratar de buscar ocasión para hacerle caer. Un día se plantearon la pregunta: Señor, ¿qué piensas tú acerca del divorcio? ¿Recuerdan ustedes eso? Ya, porque esto que estoy diciendo es una contextualización de lo que Moisés en parte estaba haciendo mientras se sentó a juzgar al pueblo, cuando el pueblo consultaba a Dios acerca de estos términos. Entonces, Moisés tuvo que revisar cada caso, y eso era algo que era extenuante, era una situación muy engorrosa, embarazosa para él, para estar él solo determinando quién, o sea, de ellos dos tenía la razón. Yo así como de una forma vaga, ¿verdad? Pensando en todo esto, comencé a meditar como qué tipo de situaciones podía Moisés estar tratando mientras la gente venía día a día, desde la mañana hasta la tarde. Por ejemplo, el estar una pareja viéndose todo el día, 24/7, el uno al otro, dentro de una modesta carpa y, y mucho, dice, con un extremado calor. Una situación que yo pongo, imagínense una pareja que estén metidos en una carpa durante 24 horas, 7 días a la semana, perdón, eh, estar, o sea, sin ningún tipo de oficio, no había mucho que hacer, estaban en un desierto y algunos tenían niños. Imagínense usted cómo era la situación, no había televisión, no había celular, no había manera de entretenerse, salir afuera en el día era exponerse a esas extremadas temperaturas y estar dentro de una tienda era verse la cara del uno al otro y mirarse los defectos, una situación que era como estar bajo una olla de presión. Entonces, algunos no soportaban esos problemas y terminaban en unos conflictos el uno con el otro, niños inquietos peleándose, fastidiosos, llorones, había escasez de comida, de agua para hacer sus necesidades, todos metidos en una misma tienda. Era como estar, como decía, dentro de una olla de presión. Tres, como la falta de atención de la mujer hacia su esposo por atender niños, el estrés, la gritería, probables problemas que habían entre ellos de temperamento, de carácter, ya pudiera ser una de las razones que iban a consultar a Moisés para decir: ya no aguanto más a esta persona, decidimos mejor cada quien tomar el camino. Y, o sea, Moisés trataba como de hacer conciliar la situación, pero ya eran relaciones irremediablemente rotas, ya aquí no hay vuelta de hoja. Y por eso Moisés entonces, ¿qué hizo? Como tenía la voluntad de Dios permisiva, porque hay una voluntad que es permisiva y otra que es una autoridad perfecta y absoluta de Dios, Moisés entonces determinó darles cartas de divorcio. Esa es la razón. Por eso Jesús dijo: oíste que fue dicho que en el principio varón y hembra los creó Dios. O sea que no era así realmente la voluntad de Dios, de que no nos va bien, aquí, como dice Calabaza, se rompió la taza y cada quien para su casa, no nos pudimos comprender y agarra tu camino, yo el mío. No se trataba de eso. O sea, Dios al principio, cuando constituyó, ¿verdad?, el sacramento, la primera institución establecida por Dios en la tierra, que es el matrimonio, o sea, no era como para que fuera como a manera de laboratorio, a ver cómo nos va, y si no nos va bien, pues disolvámoslo. No, eso era, como dice la Biblia, hasta que la muerte los separaba. Entonces, por eso ellos dijeron, los fariseos: pero entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio?
Y entonces si Dios dice que varón y hembra los crió hasta que la muerte los separe. Y Jesús le respondió por la dureza de vuestros corazones. Porque si de verdad, hermanos, las personas de estos tiempos que vivimos fueran más sensibles, fueran menos orgullosas, fueran menos altivas, eh, menos resentidas, ya que, y que sobre todo tuviéramos la facilidad para practicar estos principios, estas verdades bíblicas, estuviéramos concediendo más el perdón. O sea, por más terrible que uno considere que haya sido una falta que cometió la pareja, si existiera el perdón, no existieran muchos divorcios hoy en día. Dicen amén. O sea, porque ¿quién no ha cometido errores, verdad? ¿Quién no comete falla? Entonces, eso fue lo que causó. Moisés estaba hasta el tope, ¿verdad? De tanta gente que venía a él. Y esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hoy nosotros, por eso, este tema es demasiado interesante, porque estamos hablando acerca de a quién nosotros acudimos para consejería. Ya en todo, en términos generales, ¿a quién acudimos? Hay personas que ventilan sus problemas personales, problemas íntimos de pareja, a una persona que considera como una hermana espiritual o un hermano espiritual, y de repente esta persona te puede estar traicionando, y lo que tú o sea, le contaste a una persona, estos pueden estar divulgándolo a otros. Entonces, hay que saber a quién nosotros estamos acudiendo cuando damos un consejo. Amén, hermanos. Es más, hay ciertas éticas de principios moral para nosotros hacer este tipo de trabajo y consejería. Es recomendable que si el que está dando el consejo es un varón, nunca debería de tener una consulta con una dama mientras ella llega sola. Eso sería algo muy importante. Y lo segundo sería que nunca es recomendable de que cuando se tratan estos temas se escuche solo la versión de una persona, ya, porque casi por lo general, ya, y lo he escuchado, lo he visto, mi esposa, hemos sido testigos de eso, que en casos así hemos visto de que cuando se están tratando problemas matrimoniales y está la persona sola, ya sea la mujer, comienza a hablar peste, comienza a hablar basura de su compañero, porque no está presente y se hace ver como la víctima. Entonces no es sabio, no es correcto de que un consejero esté escuchando solo una sola versión. Ya cuando haya un problema de eso y usted se sienta en competencia de hacerlo, usted debería de decir, sentémonos, ¿verdad? Pero con tu pareja. Vamos a escuchar las dos versiones, porque solo pueden decir muchas cosas feas, ¿verdad? Pero estando presente puede reafirmar que si lo que está acusándole puede tener veracidad o no. Diga, hermana. Amén. Así es. Sí, porque se han disuelto muchos matrimonios, sinceramente, sin base, sin fundamento, y también el cuidado de que personas que vienen llegando a las iglesias y no investigamos, ¿verdad?, cuáles son sus situaciones, qué hubo, ¿verdad?, en su pasado, más cuando han venido ya de cierta edad a este país y ya vienen con hogares dañados, destruidos, que abandonaron familia y vienen y se conocen con otra persona, otra pareja acá, y no, como que borrón y cuenta nueve, vamos a casarnos y porque ya estamos en el Señor y todo lo demás. Cuidado con eso, ¿verdad? Eso es una mentira terrible que el diablo está metiendo hoy en día, y por eso el cristianismo, hermano, se ha hoy en día, digamos, contaminado con o sea, las tradiciones, los costumbrismos del mundo. Necesitamos nosotros conservar esta pureza de la palabra del Señor, y por eso Moisés, en algún momento yo pienso que, o sea, él tuvo que haber logrado hacer hasta lo que no se pudo, hasta lo imposible con tal de que no se separara, pero yo pienso que la presión que le ponían estas personas que venían a él, ¿verdad? Para poder él determinar, te voy a entonces a tener que conceder carta de divorcio, toma, ¿verdad? Aquí te doy mi aval para que entonces abandone la pareja, y pues entonces ya tenían esa, digamos, certificación. Pero es importante que tengamos en cuenta este detalle. Ahora, dice el inciso A, dice aquí que esto, que Jetro le está preguntando a Moisés, ¿qué es esto que haces tú con tu pueblo y por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? No se sabe exactamente si Moisés juzgaba diariamente al pueblo,
pero la sorpresa de Jetro se puede deducir que sí lo hacía. Ante una nación de aproximadamente 2 millones de personas, este trabajo era simplemente mortal por las sutilezas del idioma hebreo. Hay rabinos que piensan que el pueblo venía a Moisés no solamente para resolver sus querellas, o sea, como que sus quejas, ¿verdad? Sino también para consultar a Jehová por asuntos personales. Como se verá en el versículo 15, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué Moisés hacía este trabajo solo? ¿Por qué no había delegado parte del mismo a Aarón, a Hur y a Josué, que eran fieles ayudantes suyos, principalmente Aarón, ¿verdad? Que era el que era el vocero de él? Era como Dios le dijo, yo te pondré por profeta y Aarón será como Dios cuando hablaba delante de Faraón. Entonces, una pregunta que si nosotros somos asiduos lectores de la Biblia, nos hace a nosotros meditar en esto, ¿verdad? ¿Por qué en algo como esto no consideró a un Aarón y a un Hur, que eran personas prominentes dentro del pueblo de Israel? Pero la respuesta que ellos aquí arrojan es muy interesante para que las tomemos en cuenta. Dice, es importante en las confrontaciones que tuvo con Faraón y con el pueblo, no podía haber tomado los casos menos delicados y que los ancianos y líderes de cada tribu que eran tenidos en gran estima por su excelente testimonio. Entonces, Moisés estaba cometiendo un error que es muy común entre muchos líderes de las iglesias, ¿verdad? Tenga cuidado y tengamos mucho oído a esto, hermano. Esto es muy interesante. Dicen, estaba cometiendo un error, pero aquí yo resalto que Moisés fue muy sumiso, fue una persona con un corazón humilde que pudo recibir a tiempo la instrucción de su suegro Jetro. O sea, no lo extravió de la verdad, a pesar que no era un hombre reconocido de un ministerio prestigioso, guerra que dijéramos, wow, el sumo sacerdote de Madián, que lo conociera medio mundo. O sea, él le tomó mucha consideración a la consejería que le estaba dando el suegro y fue humilde. Y haciendo un libertador, un caudillo de Israel, él doblegó, ¿verdad? Su cerviz y dijo, sí, yo creo que estas palabras vienen de Dios, son sabias. Mire, estaba cometiendo un error que es muy común entre muchos líderes de las iglesias, no saber o no querer delegar responsabilidades. Hay diferentes razones por las cuales se comete esta grave falta y mencionaremos algunas de ellas. Esto no me lo invento yo, ¿verdad? Aquí hay punto número uno. Muchos líderes piensan que si no hacen las cosas, ellos mismos no salen bien. Se creen tan indispensables que asumen que la buena marcha del ministerio depende de ellos y no de la iglesia como cuerpo de Cristo. Un error bien craso eso porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y la iglesia, ¿verdad? Cuando tiene el líder la visión, sabe realmente delegarle a cada uno el lugar que Dios tiene para él, o sea, donde se está fluyendo con libertad, donde está canalizando un ministerio en pro de la obra del Señor. Entonces, un líder va a fracasar cuando no tiene la visión de ahí, la verdad, decir, verdad, esta persona, yo observo que tiene las condiciones y la capacidad. Oiga bien, hermano, es diferente cuando por simpatía estamos nosotros asignándole lugares a personas que por más que tengan la buena voluntad de querer servir, no tienen realmente la capacidad, el llamado de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, parece que eso no lo hemos llegado a comprender y por eso muchos fluctúan en esta área que no ven resultados. Punto dos, otros lo hacen porque temen que se levanten líderes que puedan competir con ellos haciendo mejor la obra del Señor. Entonces eso yo lo pudiera traducir como inseguridad de parte del liderazgo, celos y envidia. O sea, no estamos para entrar en un plan de competencia de que yo hago mejor el trabajo que tú no sabes, sino somos parte del cuerpo del Señor. Y si no sabemos, ¿verdad? Digamos, valorar eso, por eso no vamos nunca a sacar adelante la obra del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿están conmigo, hermanos? Gloria a Dios. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta acerca de esto? No hay algo que...
Ujú. Sí, 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 amén. Sí, amén, hermano Víctor. Hay que considerar, gracias por el aporte. Yo creo que uno no debe, así como aspaviento, hermano, lanzarse a que a cualquier persona, como le decía al principio, le comente cosas muy confidenciales, muy íntimas. Porque ¿cómo puede uno recibirle un consejo a una persona que ha sido fracasado? Ya, por ejemplo, ¿cómo yo puedo? Yo nunca he hecho ese tipo de cosas. Con mi esposa siempre hemos llegado a un acuerdo cuando hemos tenido, como todo matrimonio aquí, ¿verdad? Fricciones bien fuertes. Nunca, yo le dije, nunca las cosas que hay entre tú y yo las vamos a ventilar hacia afuera, hacia la gente, porque yo no creo que, o sea, yo creo que sí existe, ¿verdad? Consejeros, sí hay hombres de Dios que pueden dar este tipo de guianza, de orientación, pero yo creo que no hay mejor persona, no hay mejor ser que Dios como nuestro consejero, porque el ser humano tiene por naturaleza, ¿verdad? No llamo virtudes, sino ese defecto de que no saben guardar las cosas, no te van a ver con los mismos ojos, siempre te van a estar poniendo en el ojo del huracán, ¿verdad? Te van a estar señalando tus faltas y en algún momento la vida puede darte sorpresas que, ¿verdad? Dan un giro y esas mismas personas que un día tú consideraste amigos pueden llegar a convertirse en tus peores enemigos y te van a sacar todo en cara. Entonces, Dios es el mejor, el mejor. Descansa siempre sobre el Señor. Tú siempre dedícale a Dios, ¿verdad? Todos tus problemas, desahógate con Él. Pero yo jamás haría esto que a una persona que yo sé que nunca ha sido exitoso en el matrimonio, ¿cómo yo le voy a estar diciendo, hermano, me puede usted orientar eso? Que ha tenido 2, 3 matrimonios a cuesta. No, yo trato de ver a quién le puedo yo compartir este tipo de situaciones. Moisés tenía un cuadro bonito, un modelo a seguir familiarmente. Era casado con aquella mujer, ¿verdad? Séfora, tenía a sus hijas, las cuales las habían caminado perdón, Jetro, cuando las había encaminado en el servicio a Dios, en un sacerdote, pero tenía sus hijas que eran sumisas y aún siendo mayores, de la esposa no se conoce nada, pero las muchachas eran obedientes y estaban en casa y le servían al Señor ahí, ¿verdad? Porque eran hijas de un sacerdote. Y entonces llegó un momento que cuando encontraron a Moisés, este Jetro le propuso entregarle a una de sus hijas, que fue Séfora, pero era una persona que proyectaba un buen testimonio. Igual Moisés cuando se casa con Séfora, o sea, no se conoce ningún problema que haya tenido, solo que un día dice la Biblia que sus hermanos Aarón y María comenzaron a murmurar por causa de la mujer cusita que había tomado, pero algunos ya en clases anteriores asumimos que esa mujer cusita se trataba de esta mujer llamada Séfora, porque recordemos que cuando comenzaron a esparcirse todas esas tribus, la gente que venía procedente de Saúl comenzaron a mezclarse con las mujeres egipcias que tomó por allá descendientes de Ismael, de sus nietas. Entonces de ahí comenzaron estas personas de tez oscura. Y por eso la palabra de esa cusita viene por allá de ese origen, ¿verdad? De esas etnias. Y no, como que no calaba, ¿no? En la mente de una María, de un Aarón, cómo tomaste por mujer a esta persona. Ok, pero entonces no se conoce ningún tipo de situación de que Moisés haya defraudado al pueblo para que todos
señalaran al hombre de Dios en cuanto a ese tema ya de las relaciones matrimoniales. O sea, tenemos que saber a quién estamos nosotros entonces depositando nuestra entera confianza para hablar acerca de este tema. Yo a una persona, vuelvo y repito, que haya fracasado, una persona que me habla a mí de que de negocio, que mire, sea un buen emprendedor, cuando yo veo que es una persona que nunca ha triunfado en ese tema, ¿cómo yo le puedo recibir consejo? O sea, ni has triunfado para sí mismo, y cómo puede dar consejo de esa índole. Amén, hermano. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, el punto siguiente, que tiempo lástima que, ¿verdad?, nos persigue tan rápidamente. El tercer punto que dice aquí, algunos no creen, y algunos líderes, punto 3, estamos todavía en el inciso A del primer punto, algunos no creen, líderes, que puedan identificar, reclutar, entrenar, delegar y supervisar futuros obreros del Señor. O sea, no quieren, como decíamos, competencia eh, por temor a algún tipo de cuestiones mal infundadas, de que, o sea, no están con la seguridad de que estas personas puedan ser leales, no sé, pero eso era lo que probablemente podía estar sucediendo en el asunto de Moisés, porque miren lo que dice el inciso B, desde el verso 15 al 16, Moisés intenta justificar sus hechos y dice, Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tiene asuntos, vienen a mí y dice, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Sin así desearlo, Moisés fomentó un protagonismo que no era saludable y nótese las siguientes expresiones. El pueblo viene a mí o vienen a mí, están entre comillas, y yo juzgo entre el uno y el otro. Cuando yo estaba aquí en el año 2004, en la primera temporada, ya les comento esto de manera de testimonio, recuerdo que, lo estoy diciendo por la vía buena, hermano, había una pareja que una vez me pidió de que si yo les podía dar una consejería matrimonial. Entonces, yo era parte aquí del staff de la iglesia, como el home evangelist, y yo no me fui enseguida como por la emoción de decir, hermano, por supuesto que sí lo voy a hacer, sino que en ese momento me prendió el foco, ¿verdad? Y dije, no, yo no voy a sobresaltar la autoridad, y me dirigí al pastor Rubén Luna. Le comenté, dije, pastor, está pasando esta situación, hay una pareja de aquí de usted, de su rebaño, que me está pidiendo una consejería en este tema. Entonces, ¿qué piensa usted? Entonces, bueno, otro pastor hubiera dicho, hermano, hágalo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me respondió el pastor? Me dijo, hermano, déjeme eso a mí. No sé quién es la persona, las personas que están pidiendo esto. Déjemelo a mí, yo me encargo de esto. Yo le dije, pastor, gracias, ¿verdad? Porque eso me sacó una carga de encima, porque yo dije, ¿qué tal si yo hubiese sido ligero para proceder a hacer algo como eso? Esas simples situaciones así, hermano, dejan mucho que decir, ¿verdad? Porque, o sea, si nosotros no nos sometemos a la autoridad que hay establecido, podemos hacer como queremos. Entonces todos aquí hacen como quieren, ¿no? Mira, aquella hermana es buena para dar consejos y lo otro. Y hay que, en este caso, como está la hermana Sonia ahora como la líder de nuestra, tenemos que, situaciones como esta, saber qué es lo que Dios pone en su corazón. Si ella, ¿verdad?, da luz verde para que diga, sí, hermano, hágalo, ya Dios me pone paz en mi corazón, entonces hay que proceder. Pero siempre es importante que nosotros hagamos todas las cosas en el debido orden y no sobreponernos a la autoridad. Porque en aquel tiempo aquellas personas comenzaron a murmurar contra el hombre de Dios, en este caso Moisés, y le decían a Moisés en su cara, ¿acaso Dios solo puede hablar a través de ti, por tu boca? ¿Y acaso Dios no puede levantar profetas entre vosotros? Era un pueblo, ya, pero no era Jetro, sino eran los hijos de Coré los que se levantaron porque eran opositores a Moisés, ya tenían ciertas rencillas contra él. Entonces ya era algo diferente. Pero mientras esté todo, ¿verdad?, en el debido orden, porque yo siempre he creído basado en un libro de un gran escritor chino-americano llamado Watchman Nee, que él escribió un libro que se llama, sí, se llama La autoridad del creyente. Dentro de sus apartes en el libro hay algo que me llamó siempre la atención y nunca jamás se me olvidó. Dice que el principio de toda autoridad es estar sometido bajo autoridad. Y este hombre de Dios, que fue un misionero en la China por muchos años, basó este principio en el hecho cuando el centurión romano se acercó a Jesús y le dijo, Señor, sé que tú eres un hombre con autoridad como yo, a mí me la dio Roma, y sé que yo le puedo decir al soldado, haz esto, y él lo hace, ve allá y él va. Pero sé que tú tienes una autoridad que precede por encima de todo.
Si tan solo dijesen una palabra, mi criado sanará. Y Jesús se quedó sorprendido de esto. Dijo, jamás he hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. Porque el hombre sabía que la autoridad de Jesús estaba por encima de todo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el principio de toda autoridad es estar sometido bajo una autoridad. Amén, hermanos. Cuando yo salgo a predicar a otros lugares, me identifico de dónde vengo, cuál es mi iglesia, quién es mi líder, mi pastor, ¿verdad? Porque para hacerle saber y que el pueblo donde voy y los pastores que me invitan se sientan tranquilos y confiados de que no ando como el llanero solitario y que ando, amén, sometido a una autoridad, para que la presencia de Dios así mismo se manifieste, se glorifique. Entonces, eh, aquí nosotros desarrollando este tema, Moisés intenta justificar sus hechos, dice que pero su centralización de poder e imagen, o sea, lo que Moisés percibió de todo esto fue pensar indudablemente de que las intenciones de sus intervenciones, o sea, no eran malsanas, no eran malinterpretadas, sino que él pensaba que la centralización del poder, imagen, dependencia y prestigio eran más perjudiciales que benéficas. Con cuánta razón Dios escondió su cuerpo al morir, de lo contrario, o sea, usted sabe en el hecho que cuando el Señor le dijo, sube al monte Pisga, ¿verdad? Al monte Nebo, allá en el sur de la península de Sinaí, Dios le estaba ya diciendo, te llegaron tus días, ya estás a punto de partir de esta tierra, ya despídete de tu pueblo y sube conmigo a la montaña, y al monte Pisga, allá en el Nebo. Dice la Biblia que Moisés de allí, de ese lugar, contempló la tierra, ¿verdad? O sea, dice que no se le fue permitido llegar a la tierra prometida, pero sí la vio allí a la distancia. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que esto no lo encontramos en otro lugar, sino en Judas, uno de los apóstoles, en el postrer tiempo, por revelación del Espíritu Santo, dice que el ángel, el arcángel Miguel contendía con Satanás, el diablo, por la disputa del cuerpo de Moisés. Dice que había una contienda entre el bien y el mal. ¿Por qué pasaba esto? Porque Satanás, el diablo, pensando que como el pueblo en aquel momento tenía a Moisés como prácticamente un ídolo, ya si lo hubiese logrado resucitar a donde Dios lo había enterrado y haberse metido dentro del cuerpo de Moisés, hubiera aparecido con otros mandamientos diferentes y hubiera distorsionado la verdad, ¿verdad?, de la palabra. O sea, hubiese hecho un estrago, una doctrina diferente. Entonces Dios, viendo la intención del diablo, no permitió tal cosa, sino que puso allí guardianes, y el arcángel Miguel contendía en pro de que el cuerpo de Moisés se preservara, se mantuviera allí en el lugar donde Dios lo había puesto. Entonces, esto apunta a lo que estamos diciendo, que quizás Moisés se sobreexcedió mucho pensando que él era la persona, la figura que Dios había puesto como el único portavoz, que tenía solamente la única verdad de todo esto. Y hay que tener cuidado, hay que saber escuchar, ¿verdad? Hay que saber de dónde vienen esas palabras, esos consejos. O sea, no podemos abortar todo lo que nos viene a nosotros, sino que tenemos que sopesarlo en la oración y decir, Señor, esto viene de ti, recibo este consejo, esta es palabra que viene de ti. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el suegro Jetro le dio estas recomendaciones, que buscara a personas, o sea, voy aquí a hacer la lectura de este inciso B, dice, no lo sabemos según el texto hebreo, la frase para consultar a Dios ocurre 4 veces en el Antiguo Testamento, allí están las citas bíblicas. Sigue, sobre la base y las razones exclusivamente lingüísticas se puede afirmar que la gente venía donde Moisés, no solo para resolver conflictos personales, sino para consultar a Dios por sus necesidades. Un punto que resalta a favor de Moisés es que juzgaba los casos del pueblo declarando las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea, lo que hacía Moisés era aplicar la palabra, ya lo que Dios le había ya revelado a él, que todavía no lo era todo, pero él nunca lo hizo como a título personal, como algo propio, ya, sino que lo hacía basado en la guianza de Dios por la palabra. Pero entonces, saltamos hacia el punto número 2. Jetro aconseja sabiamente a Moisés. Eso está en Éxodo 18, del verso 17 al 23. Inciso A dice, le hace ver el error que estaba cometiendo. Me gusta esta parte por la sensibilidad que tenía Moisés de poder saber escuchar cuando algo,
Es del sabio cometer errores. Entienda eso. Cuando una persona es humilde, sabe acatar consejos. No es alguien arrogante que dice quién es este. Y puede ser alguien que quizás lo vea como de los hombros hacia abajo, con menosprecio. Pero si la persona realmente es un hombre de Dios y reconoce que esa persona es sencilla y humilde, o sea, te puede Dios estar hablando a través de ella o de él. O sea, eso es algo que realmente resalta la virtud que hay en un hombre o una mujer de Dios. Entonces dice la Biblia que Jetro se dirigió a Moisés con una notable sabiduría. Primero vemos que fue claro y no fue ofensivo. Qué excelente combinación para señalar una falta y dar un buen consejo. Notemos que las palabras de Jetro no se prestaban para que Moisés se ofendiera. En ellas no encontramos regaño ni recriminación, sino un oportuno y objetivo consejo basado en los hechos. Ahora, no está bien lo que hace, mire lo que está diciéndole Jetro. Pero a todo esto, eh, o sea, él le sugiere que escoja entre el pueblo a varones de virtud. Fíjese usted, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Esos puntos clave nos hacen a nosotros tener un cuadro, un retrato hablado de una persona de la cual merece todo nuestro absoluto respeto. Por eso le digo, yo no le podría fiar a cualquier persona mis asuntos personales. Ya, yo prefiero mejor meterme de rodillas con Dios y desahogarme con el Señor y no con el hombre, porque muchas veces así es la condición, la postura del ser humano. Hoy podemos mostrarnos como amigos, pero después te dan la espalda, ¿sabes? Y es peligroso. Y hay personas que se han atrevido a hablar asuntos que han sido terriblemente dañinos. O sea, yo pongo un ejemplo hace algunos años, cuando estaba en el pastorado allá en Nakadochi, vino un varón pidiéndome que yo lo casara. Ya, yo la verdad no sabía ni quién era la pareja con la que él se quería casar. El muchacho lo conocía, pero después al paso de la semana se presenta con la mujer. Menos mal que cuando ya me la presentó, ya ella sí la conocía. Y fíjese usted, no me deja mentir, ¿verdad? Nuestro hermano, aquí está Francisco, conoce de quién hablo. Esa muchacha que me presentaba a mí, ya yo sabía que tenía una historia en el mismo pueblo. Estaba casada con el hijo de un pastor de allí del pueblo y había tenido un problema, fracasó, se rompió esa relación, habían sido casados por la iglesia cristiana y este muchacho, menos mal que cuando ya yo supe el problema ya estaban casados por los civiles y nunca más me molestaron, pero ya yo venía, como diría Juan el Bautista, con el hacha puesta, hermano. Yo no jamás me atrevería a hacer una cosa de esa, porque, o sea, uno tiene que tener sobre todo temor de Dios para poder hacer este tipo de actos. De decirme, hermano, me dijo él, me puedes casar, pero cuando ya él me dijo que si yo lo casaba, ya él ya estaba casado. Entonces, cuando nosotros, como ministros, como líderes, sabemos cómo hacer las cosas, cómo resolver estos asuntos, tenemos que aplicar la palabra del Señor. No podemos estar nosotros, digamos, para estar agradando al ojo. ¿Sí me entiende? A la comunidad, a la familia. Porque ya el Señor los perdonó y aquí, o sea, digamos, clavo pasado, ya todo se olvidó y borrón y cuenta nueva. Tenga cuidado porque se está pervirtiendo hoy en día el cristianismo a través de este tipo de malas interpretaciones que se le están dando a la palabra del Señor. Entonces, pasando el tiempo, ellos se congregaron conmigo allí un tiempo y había un afán de parte de la mujer de decirme, hermano, me puede ayudar a darme una consejería matrimonial ya con la pareja con la que estaba. Y yo le di tiempo, o sea, para aconsejarlo. Pero un día, o sea, no los miraba un domingo sí, un domingo no, y un día le dije, oiga, hermana, porque era como la vocera de entre los dos, el hombre no hablaba casi, y le pregunto, ¿por qué ustedes, o sea, son irregulares? Un día, un domingo vienen, otro no. Hermanos, porque nos vamos para Tyler y allá nos están dando consejería matrimonial. Tenía un afán de ese tema que los estuvieran ayudando en cuanto a la consejería. Entonces, cuando yo le dije esto, eso fue para que era como haberme encontrado con el mismo diablo, porque le dije, hermana, con todo respeto, pero ¿por qué ese afán que usted tiene ahora con esta pareja de que quiera pretender que le esté dando consejería matrimonial? ¿Por qué no lo hizo con su primera pareja, que sí era como más legítimo, ¿no? Era realmente la que Dios le dio y se casó en la iglesia vestida de blanco y todo. ¿Y por qué ahora con esta quiere hacer esto? No, ¿para qué fue eso? O sea, era como si yo lo hubiera
perdón de la expresión, mentado a la madre, no se hubiera hecho algo diferente, pero me dijo, eso no es su problema. Digo, no, es mi problema porque yo delante de Dios tengo que un día rendir cuenta de todo lo que estoy haciendo. Entonces, hermano, ser un ministro no es cualquier cosa. Pues, o sea, hacer este tipo de cosas hay que tomar mucho cuidado porque no es al hombre al que vamos a rendir cuenta, es al Señor. Se fueron de la iglesia y pregúnteme hoy en día si ellos están juntos. ¿Verdad? Cada quien agarró su camino y terminaron peleando como cosas terribles que hasta tuvieron que traer al gobierno para que pudiera dividir los bienes. O sea, fue algo impresionante y hoy están en el mundo los dos. Entonces, tenemos que tener cuidado en este tema de cómo nosotros aconsejamos. Pero dice la Biblia, ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, hermano, disculpen, ¿verdad? Faltaron algunos puntos, pero era interesante el consejo, un buen consejo a tiempo. Tenemos que hacerlo en el temor al Señor. Dios me los continúe bendiciendo y bueno, esperamos que haya sido de su edificación la clase del día de hoy y para la próxima semana ya entramos a una introducción al cuarto trimestre del 2024. Y estamos, hermanos, ya abiertos para que puedan pasar aquí a depositar su ofrenda. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y bienvenidos a los pastores Holguín. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo.